Feliz sábado a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar un tema relacionado con la segunda venida. Y cuando tú escuchas que vamos a hablar de la segunda venida, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Sientes gozo? ¿Sientes miedo? ¿Sientes esperanza? ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando escuchas que vamos a hablar de la segunda venida de Cristo? Increíblemente, faltan solo unos meses ya para el 2020. 2020. ¿Te acuerdas cuando se hablaba que venía el 2000? Pues ya estamos casi en el 2020, ¿verdad? Y algunos piensan que ese es el blanco para que Cristo venga. Pero ¿sabemos la fecha cuando Cristo va a aparecer en las nubes? ¿Sabemos el día de la segunda venida de Cristo? Realmente no se sabe, ¿verdad? La Biblia no nos deja claro y nos amonesta que el día y la hora nadie lo sabe. Pero hablar de la segunda venida, como dicen algunos, nos trae esperanza, pero otros sienten miedo, otros sienten hasta pánico, ¿verdad? Otros piensan que debe de tardarse más, que tienen muchos planes. ¿Qué sientes tú cuando se habla de la segunda venida? Vamos a leer Tito 2, del 11 al 15. Nos dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gloria a Dios. Noten que la salvación es para todos. Dice el versículo 12: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así debemos de vivir los que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Noten que el plan de Dios, cuando Cristo murió, cuando Él se dio a sí mismo, lo hizo no solamente para redimirnos, sino para limpiarnos, para purificarnos, para que estemos preparados para cuando Él venga por segunda vez. Y dice el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Así que esto es lo que debemos de hablar. Y por eso hoy vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Desde hace muchos años, tal vez tú has escuchado que Cristo viene. Y tal vez hasta te has burlado. Oh, mis padres, mis abuelos decían que Cristo viene. Pero aquí estamos, ya casi en el 2020 y Cristo no ha venido. ¿Qué ha pasado? Bueno, esta cita de la Review and Herald, o también está en La Voz, su educación y su uso correcto, página 371, dice: el mensaje de la segunda venida de Cristo debe estar acompañado de un poder viviente. No debemos descansar hasta que veamos a muchas almas convertidas a la bendita esperanza del regreso del Señor. En los días de los apóstoles, el mensaje que ellos llevaban produjo un verdadero resultado, convirtiendo a las personas de la adoración de ídolos al servicio del Dios vivo. La labor que se debe realizar hoy, es igualmente tan real, y la verdad sigue siendo la misma verdad. Solo que debemos dar el mensaje con tanto mayor fervor a medida que se acerca la venida del Señor. Pero pareciera al revés. Pareciera que mientras más nos acercamos a la venida de Cristo, menos se habla, menos se predica de la segunda venida. Y allí está el grande problema. O si escuchamos un mensaje de la segunda venida, no lo escuchamos con ese poder, con ese ímpetu, con esa fortaleza, con ese deseo de que Cristo aparezca. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué de los púlpitos ya no se habla de la segunda venida?
Si aquí dice que mientras más nos acerquemos debe ser con mayor fervor. ¿Qué está pasando? Dice, el mensaje para este tiempo es positivo, sencillo y de la mayor importancia. Debemos actuar como hombres y mujeres que verdaderamente lo creemos así. Y debemos hacer 4 cosas: esperar, velar, trabajar, orar. 5. Y advertir al mundo. Esta es nuestra obra. 5 cosas. ¿Cuáles? Esperar, velar, trabajar, orar y advertir al mundo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Realmente lo estamos haciendo? Para muchos hablar de la segunda venida hoy día en la iglesia tal vez es un tema que no han escuchado, porque hoy se ha cambiado el formato, hoy se ha cambiado el mensaje, pero este mensaje se debe de predicar. Por eso Pablo le decía a Tito, de esto habla, de esto exhorta a los hermanos, de esto predica a la iglesia, de que Cristo viene. Ese debe ser nuestro mensaje. En 1844, cuando se hablaba de que Cristo venía, y Cristo no vino, no porque estaban equivocados en la fecha estaba correcta, el evento era el equivocado. En 1844 comenzó el juicio de Dios en el cielo, según Daniel 8:14. Pero esos más de 100,000 personas que estaban esperando la venida de Cristo se desanimaron. Y solamente quedó un pequeño grupito, muy pequeño, cerca de 40 personas, que comenzaron a estudiar a ver cuál había sido el problema, dónde se habían equivocado. Y Dios les dio revelaciones, Dios les trajo luz de que el evento no era correcto, de que no era que Cristo aparecía en las nubes, sino que comenzaba el juicio, pero la fecha estaba correcta. Pero ya estamos casi en el 2020. En el 2020, desde 1844 al 2020, ¿cuántos años habrán pasado? 176 años. Que todavía estamos aquí esperando que Cristo venga. Y si Cristo no ha venido para el 2020, habrán pasado 176 años esperando que Cristo aparezca. Y la promesa que hizo Jesús en Juan 14:3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Cuándo se hizo esa promesa? Hace 2000 años. Entonces la pregunta es, ¿se ha tardado Jesús? Ya casi estamos en el 2020. ¿Se ha tardado Jesús? Vamos a leer Mateo 24, 45 al 51. Nos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Note que el versículo 48 dice que este siervo malo dice, mi Señor tarda en venir. ¿Se ha tardado el Señor? ¿Se ha tardado? Miren también lo que dice Mateo 25, 1 al 6. Aquí encontramos las 10 vírgenes.
Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y noten el 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo salir a recibirle. ¿Se ha tardado Jesús? ¿Se ha tardado el Señor? Casi estamos en el 2020. ¿Se ha tardado el Señor? Miren esta cita. Evento de los últimos días, página 36. Lo que Cristo está esperando. ¿Qué es lo que Cristo está esperando? Cristo espera, con un deseo anhelante, la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Entonces, ¿quién espera a quién? ¿Estamos esperando a Cristo o Cristo nos está esperando a nosotros? ¿Está reproduciéndose el carácter de Cristo en tu vida? ¿Está reproduciéndose el carácter de Cristo en mi vida? ¿Estamos permitiendo que el Señor nos esté transformando? Es para pensar, ¿no? Cristo espera con un deseo anhelante que su carácter lo reflejemos. Dice esta cita: todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. ¿Se imaginan si todos trabajáramos para eso? Si todos lleváramos fruto, si todos predicáramos de la palabra del Señor, de la venida de Cristo, tal vez ya Cristo hubiera venido, pero no lo estamos haciendo. Por eso estamos aquí casi en el 2020. La pregunta es, ¿vamos a seguir igual o vamos a hacerlo? Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria. Ahora, tal vez a ti te han venido a tu casa, han tocado tu puerta y te han hablado tal vez de aspiradoras, porque venden aspiradoras, o de Avon, porque venden Avon, o de aseguranzas, porque venden aseguranzas, porque a eso va la persona. La persona vende eso y habla de eso, ¿verdad? Incluso hay gente religiosa que toca tu puerta y te habla de su religión. Pero los adventistas, ¿de qué hablamos los adventistas? La palabra adventista viene de la palabra advenimiento, de la segunda venida de Cristo. ¿Hablamos los adventistas de la segunda venida de Cristo? ¿O hablamos del Super Bowl? ¿O hablamos del fútbol? ¿O hablamos de básquetbol? ¿O hablamos de los artistas de cine? ¿O hablamos de la música secular? ¿De qué hablamos los adventistas? ¿Hablamos de las novelas? ¿De qué hablamos los adventistas? ¿Hablamos del último carro? Si somos adventistas,
Deberíamos de hablar de la segunda venida de Cristo. Por eso nos llamamos adventistas. El conflicto de los siglos nos dice de qué debemos de hablar. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Tú como adventista, ¿denuncia los pecados de Babilonia? Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil. Las invasiones del espiritismo. Hay mucho espiritismo dentro de las iglesias. Hay canciones que se llaman cristianas, pero son espiritistas. Nada más hay que poner atención a la letra. Nada más hay que poner atención a las historias de niños que se cuentan. De que un pajarito se llamaba Juan y un animalito, un venadito se llamaba Pedro. Y el venadito le habló a su mamá y el pajarito. Eso es espiritismo. ¿Lo denuncias tú? Los progresos secretos, pero rápidos.